Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Chicos Filo. Hoy estamos aquí para hablar sobre la nueva reforma tributaria propuesta desde diciembre del año 2020. Y obviamente sobre el paro nacional. Para muchos este tema suele ser muy complejo y por lo general el gobierno colombiano suele utilizar palabras bastante complejas para saber qué va a pasar con nuestro dinero, como por ejemplo reforma fiscal. No obstante, estamos aquí para explicarles por qué esta nueva reforma tributaria es lo mismo que robarte y por qué sí se debe marchar el 28 de abril para impedir esta grosería que se hace llamar reforma tributaria. Para empezar, y las razones principales por las que se piensa hacer esta reforma fue por lo ocurrido el año pasado. Ya saben de qué estamos hablando. Así es. Según el gobierno, asegura haber invertido más de 12 billones de pesos colombianos en programas sociales, tal como el bono solidario o subsidios de personas afectadas por la pandemia. Evidentemente a los políticos de nuestro país les encanta meternos los dedos en la boca y hacer como si no pasara nada, pero en realidad, todo ser humano consciente es capaz de darse cuenta que eso es una vil mentira y que en realidad esos supuestos 12 billones de pesos colombianos fueron destinados a las carteras de los políticos corruptos de nuestro país. Según ellos, quieren recuperar gastos que han estado haciendo en estas campañas sociales. Según el presidente Duque, estos 12 billones de pesos habían ayudado enormemente a proteger el empleo en Colombia y esta plática, según Duquecito, ayudó enormemente a las microempresas. Vamos a las cifras. 10% de las empresas en Colombia se declaran en quiebra, todo a finales del 2020. Por la otra parte, el desempleo, seguimos por la misma situación. Las cifras del mes de febrero son las más altas que hace más de una década y no están protegiendo ni miércoles. Nos están metiendo los dedos en la boca. Todo esto nos lleva al IVA. En este punto nos damos cuenta que las intenciones del gobierno es hacer a la gente pobre aún más pobre, a la gente de clase media más pobre y a los ricos cada vez más ricos. Y usted, querido espectador, se debe estar preguntando por qué. Pues le tengo esa respuesta para esa pregunta. La idea de Duquecito es sacar el 1.5 del PIB, Producto Interno Bruto, del bolsillo de las personas naturales, o sea, usted y yo, para así supuestamente nivelar la economía. No obstante, el señor presidente está haciendo de la vista gorda frente a un 10% de las personas las cuales no pagan impuestos por tener una relación o estar directamente relacionados con el Estado. Esto haciendo que una persona de clase alta pague muchos menos impuestos de lo que debería pagar y así considerarse de clase media o clase baja para el Estado, o simplemente no paga nada. También empresas las cuales no declaran renta por cuestiones de supuestamente mantener el empleo, y estos son. Los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley. También aquí entrarían cosas como las rentas exentas, las cuales son actividades ocurridas durante el año, las cuales por uno u otro motivo estatal o fiscal no se ven obligados a declarar. Y más datos los cuales se encargan de bajarle los impuestos a estas personas jurídicas. Esto sería entrar en un pozo sin fin. Nunca jugaremos a la ruleta rusa con nuestra economía como el presidente Duque lo afirma en su comunicado de prensa. A mí me gustaría saber, entonces, ¿qué carajos estamos haciendo? Teniendo en cuenta estos datos, se estima que en el primer año de Duque, en costos fiscales se fueron 8.72 billones de pesos colombianos como hueco fiscal. Todo esto siendo una respuesta concluyente frente a por qué está faltando el dinero en nuestro país. Sumándole los altos índices de corrupción y la alta percepción de esta en nuestro país, en conclusión, nos estamos yendo todos al carajo sin misericordia alguna. Y ahora sí, tocando el tema de la reforma tributaria, déjeme comentar es que el presidente de la nación decidió terminarle de poner el IVA a lo que quedaba de la canasta familiar, menos a las bebidas azucaradas, que no vaya a ser que nuestras amigas las multinacionales se enojen con nosotros, ¿no? Y como el presidente señor Duque lo único que quiere es proteger el bolsillo de la nación. Gran parte de los productos con un IVA del 5% pasarán a tener un 19%, que no se note que, como nos roban. Por otro lado, la implementación de peajes en las ciudades y el robo que presentarán estas para su bolsillo y mi bolsillo. También
que a más personas les tocará declarar renta, puesto que a una persona que pague 2.5 millones de pesos mensuales, o sea, 2.500.000 de pesos, les tocará que declarar renta. Y los que paguen 2.6 millones de pesos, o sea, 2.600.000 de pesos en adelante, les tocará que pagar el impuesto de renta. Junto con el desempleo, que está yéndose por los cielos, y la desigualdad social, igualmente que se está yendo por los cielos, ¿qué espera el país con esto? ¿Acaso que todas las familias naturales entren en quiebra? Tenemos que quitarnos la venda y no dejar que el Estado nos siga dando de comer popó. Los invito a procesar el 28 de abril pacíficamente y luchar por nuestros derechos económicos y sociales. Nosotros Nosotros sí sí paramos. paramos. ¿Y tú?